Siguiente invitada es Ana Patricia Alfonso Salinas. Ella es la directora de Gallup Panamá. Ana Patricia, Sid Gallup acaba de presentar para el Grupo de Pasa este nuevo estudio. Bienvenida como siempre y buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un estudio donde hoy por primera vez los panameños estamos sintiendo, vamos a empezar por las variables sociales, el alto costo de la vida como nuestro principal problema. Además del desempleo, la inseguridad y el COVID, ya pues pareciera que desapareció de la mente de los panameños como el principal problema, uno de los principales problemas del país. Así es, Fernando, definitivamente que al interno del hogar, las penurias económicas es lo que principalmente preocupa a las familias, especialmente el no tener dinero para hacer frente al costo de la vida, que se encuentra en primer lugar como parte de la preocupación de la familia. Esto se ve magnificado al existir desempleo como segundo principal problema para el miembro del hogar, los miembros del hogar o el jefe del hogar. El sistema de salud, incluyendo el trato del COVID, ha perdido relevancia observada el año anterior, que repuntó, mientras que la inseguridad continúa siendo un temor especial, principalmente en las zonas urbanas. El tema del Esto desempleo, bueno, el tema del alto costo de la vida, pero también, porque es algo que tal vez no entiendo, ¿por qué hacen esa diferencia? ¿Cuál es tu principal problema personal y familiar? Porque ahí, por ejemplo, sale lo de la corrupción en los temas personales. ¿Cómo alguien puede hacer esa dislocación y ver a su entorno familiar distinto de lo que se ve a sí mismo? sí, realmente son dos preguntas diferentes. Una es la principal preocupación personal o como familia. Y la segunda pregunta es la principal preocupación o el principal problema del país, que es allí donde entonces repunta la corrupción y la confianza hacia los políticos y el gobierno. Lo que se ve socavado definitivamente por la corrupción como el principal problema o la principal causa que enfrenta la nación. Esta opinión tiende a incrementarse entre aquellos, al menos con estudios universitarios, que la opinión es mucho mayor respecto a la corrupción, en donde la mayoría dice, bueno, es que los políticos, si los políticos no robaran, había muchos mejores servicios, una mejor calidad de vida para el pueblo y así se pueden mejorar las oportunidades. Entonces está, por un lado, el tema de la corrupción como principal problema del país, pero a la vez, a mí como persona, en mi hogar, no veo la corrupción como un problema, veo como principal problema el alto costo de la vida, el desempleo, porque no tengo empleo para hacer frente a los costos de mi canasta básica o mis necesidades principales. Entonces es allí donde está la división. La corrupción no aparece como problema familiar porque no es un problema familiar, pero sí se ha repuntado como el principal problema del país. Pues gente que cree que vamos por camino equivocado, con una inseguridad aumentando y por lo menos con esa percepción y que también pues siente que pues, los problemas de la situación económica de un año a otro han ido desmejorando. Sí, sin duda, cuando nosotros preguntamos cómo se encontraba el panameño comparado con el año anterior, y en su mayoría todo el mundo menciona, o la mayoría, perdón, menciona que sí, que se encuentran peor que el año pasado. El panameño tiende a ser bastante optimista, ¿bien? Entonces las expectativas respecto a la situación económica del país eh, se habían mantenido positivas, pero tienden este mes a ser negativas o más negativas que positivas, siendo la percepción bastante influenciada por el impacto del costo de la vida en las finanzas familiares, así como las simpatías políticas, siendo bastante más pesimistas aquellos que pertenecen a un partido de oposición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el presidente? Sigue manteniendo esa desaprobación mayor a 60% e incluso más del 80% de los panameños ve nada o poco probable que se resuelvan los problemas básicos con este gobierno. Mira, interesante porque en todo este tracking que nosotros hemos realizado durante ya un año, Nito inició con un 53% de desaprobación. Es decir, tenía arriba de la mitad de la población Sí. que no evaluaba positivamente sus funciones y para esta última medición se está situando en un 66% de evaluación negativa. Entonces, es importante señalar que está la evaluación de él como presidente, la evaluación de él como persona. Sin embargo, ya yéndonos a la parte de gobierno, de política, si es capaz de resolver mis necesidades como persona, tengo al menos
de 4 de 5 panameños no ven una confianza en que el presidente pueda solucionar los problemas económicos o los problemas familiares del país. Esa herencia se la pasa al vicepresidente, que también salen pues con un bajo porcentaje de aceptación. La evaluación de Gabriel Carrizo también ha sido medida desde hace un año, principalmente por su figura como persona responsable de temas de COVID. Ha tenido muchísima participación, sin embargo, un 77% se mantiene desaprobando la función de Gabriel Carrizo, que estos son 3 de 4 panameños. Bien. Esto se ha reflejado desde la primera medición, que se ha mantenido entre el 70 y va por el 77%. Incluso aquellos que son simpatizantes del partido oficial, que mantienen todavía un 30% de desfavorabilidad del vicepresidente Gabriel Carrizo, es decir, un 77% de la población, pero hay un 30% todavía de las personas que son simpatizantes del partido oficial que mantienen un grado de desaprobación hacia el vicepresidente Gabriel Carrizo. Pues veo también, cuando ustedes dicen quién es su principal partido, el partido, y por ejemplo el partido panameñista sale en el margen de error, en un momento en el cual ellos estaban activos tanto en la elección como en la convención. Es decir, están los partidos políticos lejos de la calle, porque 70%, pues algo de la población cree que no le interesa la vida de los partidos. Correcto. Para el caso del panameñismo, y quizá nada más voy a robarte 30 segundos técnicos, claro. Cuando nos referimos a margen de error, es decir, esta encuesta tiene un margen de error de 2.8. Si lo redondeamos, es a 3. Claro. Y el panameñismo tiene un 3% de partidos políticos preferidos. Entonces es allí donde entra el margen de error que mencionas, en donde tiene mucha variabilidad esta preferencia partidista. El panameñismo ha iniciado o se ha mantenido entre el rango del 1% al 3%. Bueno. Y para el caso pues, de los demás partidos, sí hemos visto un repunte en donde el partido RM sube como partido favorito por encima de Cambio Democrático. El PRD se mantiene como partido oficialista en primer lugar con 11%, Cambio Democrático baja en una posición de 4% y RM sube a 7%. Estos serían los 3 primeros lugares. Bueno, sobre opinión favorable o desfavorable, el presidente Martinelli sale con 63% favorable, 33% desfavorable. Sigue Zulay Rodríguez con 54% favorable y 38% desfavorable. Martín Torrijos con 44% favorable y 48% desfavorable. Y así nos vamos hasta los últimos puestos donde están Juan Carlos Varela, Rafael Sabonge y Gabriel Carrizo, con 10 y algo. Así es, Ricardo Martinelli, entre las figuras que evaluamos de tónica política, es quien mejor imagen tiene, además de una penetración de nombre casi absoluta, es decir, la mayoría de los panameños lo conocen, saben quién es. Por el contrario, el caso de Juan Carlos Varela y Gabriel Carrizo son vistos negativamente por la mayor parte de la población. Zulay Rodríguez presenta o se encuentra en el segundo lugar y ha estado entre segundo y primer lugar de opiniones positivas, y además cuenta con un índice positivo de ella como persona. Entonces, sí es importante señalar esto de la penetración de nombre y de cómo, sin duda, en el caso de los 3 primeros lugares, Ricardo Martinelli, Zulay y Martín, son aquellos que tienen mayor favorabilidad o imagen entre la población. En la intención de voto, tanto el espontáneo como el voto, pues sale Ricardo Martinelli, Zulay Rodríguez, bueno, Ricardo Lombana y Zulay Rodríguez, es el orden. 46, 10 y 8. Y veo que Rubén Blades, pues, mantiene ese 6% que ha mantenido durante todo este tiempo, a pesar que aparece y desaparece. Así es, mira, interesante el caso de Panamá, en donde mantenemos una probabilidad de votar para el 2024 muy alta. Es muy alta. Muy probable que voten arriba del 50%, y algo probable, que son aquellas personas que todavía están un poco indecisas, pero es muy probable que voten un 19%, lo que nos sube casi al 70% de personas que sí van a ir a votar. Entonces, definitivamente que hacer una medición de intención de voto a estas alturas sí es muy relevante, porque el panameño sigue creyendo en la democracia.
Entonces, sigue creyendo en democracia y sigue creyendo en que es importante su voto. Entonces, para el caso de los 3 primeros lugares, Ricardo Martinelli se sigue puntuando como primer lugar con un 47%, como bien menciona, Ricardo Lombana un 11%, y al momento que nosotros mostramos la papeleta o la cara, mejor dicho, de la persona, allí entonces sube Zulay a tercer lugar. Rómulo se mantiene en tercer lugar espontáneo, pero cuando ven la cara de Zulay, Zulay sube automáticamente a 6%, que es donde ella se ha mantenido. Veo también la credibilidad de las instituciones, pues la verdad es que el suspendido es casi generalizado, donde los menos malos somos los medios de comunicación. Así es, y esto se ha mantenido en la mayoría de las mediciones, o al menos desde noviembre, se ha mantenido un repunte de que los medios de comunicación todavía mantienen esa confianza de la población, lo cual es importante. Y pese a que la inseguridad y las personas se siguen manteniendo inseguras, y es un índice que va en aumento, la Policía Nacional también mantiene un índice de favorabilidad o de positivismo hacia la población. Entonces las personas todavía siguen manteniendo esa creencia positiva, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional de Diputados, que a nivel general no gozan credibilidad de la población. Esto mayormente porque los ciudadanos, y en especial los mayores de 40 años, desconfían de estas instituciones. Bueno, otra cosa importante, pues toman el tema de la guerra de Ucrania y hablan, pues, y la mayor parte de los panameños dicen que tendrá mucha incidencia en nuestra vida diaria. Sí, durante todas las encuestas nosotros incluimos temas coyunturales que sí consideramos afectan o tienen una injerencia en la opinión, como dijo la persona que me precedió, mencionaba. Sí, lo que pasa es que hay temas emocionales que definitivamente afectan a las personas. Entonces, Panamá sí considera que se está viendo afectada por la guerra de Ucrania y así lo percibe la mayoría de los ciudadanos. Lo anterior, independientemente si respaldan o no al mandatario e independientemente del nivel educativo, sí consideran que la guerra en Ucrania es algo que afecta principalmente el tema del combustible, en donde sí preguntamos sobre el tema de la gestión que ha hecho el gobierno por el tema del combustible, que es quizá como la relación directa que hacen los panameños, sí han sentido un golpe con el tema del alto costo del combustible y consideran pues, que la gestión del gobierno no ha sido buena para socavar o para solucionar esta problemática. Hay cosas que me llaman la atención, por ejemplo, los panameños seguimos siendo antiabortistas y también, pues, yo pensaba que la decisión iba a ser abrumadora con eso de quitar las mascarillas en lugares públicos, pero no, pues 40 y pues casi el 67% o no quisiera o no tiene interés de que se quiten las mascarillas de ningún tipo. Así es, quizá para hablar del tema del aborto primero, sí consideramos, pues una pregunta que sí Gallup hace en toda la región centroamericana y es una tendencia, al menos nosotros como centroamericanos nos seguimos manteniendo nada o poco de acuerdo con el tema del aborto. El tema del aborto sigue siendo un tema muy sensible. Sin embargo, al momento que nosotros preguntamos si se tratara de menores en riesgo o en caso de una violación, este porcentaje disminuye al menos un 30%. Es decir, que las personas que sí ven, no ven tan malo el tema de la legalización del aborto en caso de menores de edad en riesgo o por violación. Bueno. Y respecto a lo que me comentabas, disculpa, la segunda pregunta era sobre... Bueno, lo del aborto y el uso de la mascarilla. Sí, así es, el uso de la mascarilla es interesante porque quizá en los círculos que muchos nos rodeamos decimos, no es necesario el uso de la mascarilla, sin embargo, el 66% de la población considera que todavía debe mantenerse el uso de la mascarilla, mayormente en personas con estudios superiores universitarios. Bueno, Ana Patricia Alfonso, como siempre, un placer tenerte y sobre todo esta presentación que has hecho sobre la nueva encuesta de Sid Gallup y que usted ve en los diarios de la editora Panamá América. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Así nos estamos viendo los panameños.